Inicié el domingo pasado un tema titulado Procesos Divinos. Ese tema toda esa semana me bendijo mucho, me enseñó. Dios me ha estado enseñando mucho a través de del estudio de este tema. Y quiero recordar lo que hablamos el domingo pasado, lo que dice la carta del apóstol Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Si usted no pudo escuchar este mensaje, le invito a que lo busque en el canal de YouTube de la iglesia, porque es un mensaje que estoy seguro le bendecirá muchísimo. Pues este tema se ha convertido en una serie de temas porque hay una riqueza en las Sagradas Escrituras en relación a eso, de los procesos divinos. Comentábamos de que nosotros podemos hacer nuestros propios procesos, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos podemos tomar nuestras propias decisiones. Y no necesariamente las decisiones que tomamos son las decisiones que Dios quiere que nosotros tomemos. No necesariamente los caminos que nosotros tomamos son los caminos de Dios. En la gran mayoría de los casos, somos nosotros los que buscamos o tomamos malas decisiones, y eso produce consecuencias. No necesariamente son pruebas de parte de Dios. En muchas ocasiones son consecuencias, amén, de nuestros actos, de nuestras acciones. Pero cuando ya nosotros estamos en los caminos del Señor, cuando tú y yo ya venimos delante de Dios y le presentamos a Él nuestra vida, entonces allá cambia la cosa. Cuando ya nosotros nos rendimos a Él, cuando ya nosotros decidimos seguirlo a Él, y ya nuestras decisiones ya no son basadas solamente en nuestro intelecto o en nuestra propia experiencia, sino cuando ya nuestras decisiones dependen de Él, entonces ahí entramos a un proceso divino. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Hablamos de esto el domingo pasado. Pues hoy quiero que rápidamente, espero que me dé tiempo, bueno, me tiene que dar tiempo, ¿verdad, hermanos? Hagamos un resumen de la vida de un personaje de verdad tremendo. Estuve estudiando varios personajes en esta semana, porque ya desde hace como 15 días tenía en mi corazón compartirles sobre un hombre, pero me di cuenta que para llegar a este personaje teníamos que pasar por otros. Entonces hoy quiero que hablemos sobre un hombre admirado en las Sagradas Escrituras. Incluso aparece su nombre en Hebreos capítulo 11, en donde se habla sobre algunos varones, unas personas, no solo hombres y mujeres, que fueron admiradas por su fe. También se le conoce a ese grupo de personas como los héroes de la fe, como que están en un muro, ¿verdad? En el muro de los personajes de la fe. Y quiero hablarle de Abraham. Pero antes de llamarse Abraham, usted recordará que él se llamaba Abram. Entonces vamos a iniciar. El padre de Abraham se llamaba Tera. Bueno, diferentes versiones de la Biblia, ¿verdad? Otras versiones dicen Taré. Y me llama la atención que en el capítulo 11 de Génesis, en el versículo 31 dice que Tera salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. O sea, el papá de Abraham, como que ya estaba siendo movido a
moverse del lugar. Cuando Dios le habla a Abraham en el capítulo 12 de que dejara su tierra, su parentela, al lugar que él iba a mostrar, ya Abraham tenía como que una pista, porque su padre, y aquí ve la importancia de eso de los procesos que le digo, el padre de Abraham ya se había movido de Ur, que es una región de Mesopotamia, se estaba dirigiendo ya a Canaán, pero para llegar a Canaán se fue a un lugar llamado Harán. Pero en Harán muere uno, bueno, se lo voy a leer mejor. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y allí mismo murió Terah a los 205 años de edad. O sea, como que se quedó a la mitad el plan. El plan era llegar a Canaán. Se fueron el papá de Abraham, Terah, Abraham, Sarai y Lot. Porque el papá de Lot había fallecido. Lot era sobrino de Abraham. Bueno, estamos en mente, ¿verdad? Con eso. Cuando Dios llama a Abraham, entonces, Abraham estaba ya en Harán. Y cuando Dios le dice que en el capítulo 12, que deje su tierra y sus parientes a la casa de su padre, él realmente salió sin saber a dónde. Él tuvo que abandonarlo todo. Él tuvo que dejarlo todo y avanzar por fe. Y la única pista que tenía Abraham en ese momento fue la pista que le dejó su padre. No sé si me estoy dando a entender entonces la importancia, hermanos. Tú como hijo, o nosotros como hijos, podemos recibir algo de parte de Dios por lo que nuestros padres nos dejaron. Un proceso inició en la vida de nuestros padres, aunque no lo creamos. Y aunque tú pienses que tu padre terrenal o tus padres terrenales fallaron, pero si tú estás en el proceso divino, Dios provoca que aún esas situaciones difíciles de tus padres ayuden para bien. Increíble. Y nosotros como padres, o ustedes como futuros papás, nosotros también podemos marcar alguna pista para nuestros hijos. Mire qué tremendo esto. Pues estando en el contexto de Abraham, ya sabemos de su papá, dónde estaba, y Abraham se casa con Sarai. No podía tener hijos porque era estéril. Y en el versículo 2 del capítulo 12, Dios le hace una promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y esa promesa es, ¡wow!, es una descarga de bendición. Es como una bomba de bendición. Imagínense que a usted le digan así. Pero ¿sabe cuál es el detalle? No podían tener hijos. Y en ese momento Abraham ya tenía 75 años. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Usted pudiera decir, bueno, pero es que en aquel entonces la gente vivía demasiado. Bueno, podemos hacer un estimado y un aproximado. Si usted quiere alguna regla de 3 para hacer un promedio de cuál sería la edad actual de Abraham, si lo consideramos en nuestro contexto, bueno, imaginémonos que quizás tendría unos sus 40, 45 o 50 años cuando tal vez recibe esa promesa. Pero literalmente la Biblia dice que tenía 75. Ok, estamos en contexto porque hay una promesa y Abraham se aferra a esa promesa. Pero surgieron, como todo ser humano, debilidades. Hubo una sequía que se registra en el versículo 11 del capítulo 12 de Génesis. Entonces Abraham tiene que irse a Egipto con su esposa Sarai, ¿verdad? Y al llegar a Egipto, Abraham le dice a su esposa: mira, eres muy hermosa.
Y yo me ponía a pensar, ¿qué edad tenía Sara en ese momento? Habrá tenido quizás sus 65 años, ¿verdad? Una mujer pues madura. Y era hermosa, dice la Biblia. Y Abraham le dice, mira, vamos a decir que eres mi hermana. Realmente eran hermanos, pero solo de papá. Eso sucedía mucho en la antigüedad. Tranquilos, ¿verdad? Tranquilos. Estamos hablando de hace unos como 4,000 años atrás, ¿verdad? Entonces, eran hermanos solo de papá y se casaron. Y cuando llegan a Egipto, dice, digamos la verdad a medias. No digamos toda la verdad. Digamos que sos mi hermana, pero no vas a decir que estamos casados. Entonces el faraón ve a Sarai, ¿verdad? La ve hermosa. Para que un faraón se haya fijado en una dama es porque la verdad era muy hermosa. Eso sucedió 2 veces. Sucedió en Egipto y sucedió en otra ocasión cuando ya Sarai estaba más avanzada de edad ante Abimelech o Abimelech. Eso demuestra alguna debilidad de Abraham o estrategia de Abraham. ¿Cómo lo podemos considerar? Lo que Abraham quería era vivir. En el versículo 11 dice, cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Un paréntesis. Caballeros, necesitamos decirle eso a nuestras esposas. Amén. ¿Qué pasó, hermanos? Así como que lo voy a repetir para que suene como que es natural, ¿verdad? Caballeros, hermanos, necesitamos decirle a nuestras esposas que es hermosa. Amén. Es que no habían dicho amén porque usted dice, yo no necesito decírselo porque yo se lo digo constantemente, ¿verdad? Yo les recomiendo que se lo digamos. No caigamos en, es que ya lo sabe, hombre, ya se lo digo. No, dígamoselo. Si usted es su esposa a la par, dígale, eres hermosa. Y si no está aquí, mándele un texto ahorita, un WhatsApp y eres hermosa. Y después va a quedar, ¿y este qué busca le picó? Dice, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán. Versículo 13, por favor di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. ¿Y cuántas esposas dirían gloria a Dios por eso? No, papaíto, dirían algunas, ¿verdad? ¿Qué querés sacar ventaja de mí? Diría. Ahora te aguantás, decís que me amás y decís que estás dispuesto a dar tu vida por mí. ¿Verdad, hermanitas? Pero miren, los dos eran astutos también. Los dos eran tremendos. Hay que admitirlo. ¿Fortaleza o debilidad? ¿Qué dice usted? Yo lo interpreto seres humanos comunes y corrientes, como usted y como yo, ¿verdad? Algunos defectos que nosotros tenemos en algún momento se convierten en fortalezas. Algunas debilidades que nosotros tenemos en algún punto puede convertirse en nuestra fuerza. Pero bueno, sigamos. Recuerden que Abraham estaba con Lot, su sobrino, y en Génesis capítulo 13, verso 10, se separan. En el verso 10 dice que Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regado como el jardín. Y entonces Lot, dice el versículo 11, escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Al fin llegó el punto en donde Abraham se separó de Lot. Yo me preguntaba, ¿por qué Abraham no se separaba de Lot? Si la promesa había, o la palabra de Dios había sido, deja tu tierra y tu parentela, deja todo. Y Abraham se llevó a Lot. Y es porque yo interpreto de que la razón, porque quizás pensaba Abraham en su humanidad, allí se va a cumplir la promesa. Abraham no tenía hijos. Y su ahijado, porque el hermano de Abraham, o sea, su hermano había muerto, su hermano había fallecido, y él tomó a Lot como su hijo. Lo había considerado como su hijo, lo había criado, y si lo aplicamos a nuestro contexto, le había dado estudio, le había dado dónde vivir, dónde comer. Lo había sacado adelante, ¿verdad?
Entonces dirá Abraham, bueno, entonces de plano que ahí se va a cumplir la promesa. O más de alguien me tiene que cuidar cuando yo ya no pueda cuidarme, ¿verdad? A veces así, los humanos, hermanos. Es que sabio también. ¿Usted ha pensado quién le va a cuidar cuando ya estemos mayores? Por eso tenemos que tratar bien a nuestros hijos, hermanos, ¿verdad? Porque ya nosotros, miren, la vida es un ciclo, ¿verdad? Nosotros cuidamos a nuestros hijos confiando en que en algún momento eso se nos devuelva, ¿verdad? Pues yo creo que así tendría que ser. Hijos que estamos acá, empecemos a prepararnos porque nos va a tocar en algún momento cuidar a nuestros padres también. A lo que quiero llegar es que Abraham, un ser humano como nosotros, sin embargo, había una promesa de parte de Dios. Pero en el versículo 14 del versículo 13 dice: después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham: levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra, y etcétera, etcétera. Mire, hay una promesa que Dios le hace a Abraham. ¿En qué momento se la hizo? Cuando se separaron. Eso es parte de un proceso muy duro, hermano, muy tremendo. Coloquémonos en los zapatos de Abraham en ese momento. Alguna esperanza había entre Abraham y Lot, ¿verdad? Su sobrino. Sueños, anhelos, confianza. Si yo no tengo un hijo, ahí tengo a Lot. Y Dios le dice: déjalo, apártate. Hermanos, ¿en algún momento has sentido que Dios te ha llamado a soltar algo a lo que tú te has estado aferrando? Dios ya te ha dado una promesa, pero esa promesa no se cumple porque tú y yo nos estamos aferrando a algo que Dios no nos ha dado. En muchas ocasiones nosotros hacemos cosas que Dios no nos ha enviado a hacer. Nos estamos aferrando a cosas que Dios no nos ha dicho a que nos aferremos. Pueden ser personas. Ahora, si están casados, hermanos, ahí sí. No les estoy diciendo que se divorcien ni que se separen, ¿verdad? Ahí no. Ya, algunos ya habían dicho: ay, habla, Señor. No. ¿verdad? Puede ser alguna relación de trabajo, alguna sociedad de trabajo, de negocio, alguna amistad que no te conviene, algún noviazgo que no te conviene, algún mal hábito. Mira, yo no sé, pero Dios te está hablando. Debes soltar eso que no te impide que las promesas de Dios se cumplan en tu vida. Amén. Luego, en Génesis 13:14 se narra de que se llevan prisionero a Lot. Unos reyes se lo llevan prisionero. Y Abraham, mire, Dios ya lo había separado, ellos habían separado. Abraham fue y luchó para recuperar, para rescatar a Lot. Qué bien. O sea, eso demuestra humanidad. Y cuando Abraham iba de regreso de esa batalla que ganó, fue que sucedió aquel acontecimiento. Usted recordará cuando Melquisedec, rey de Salem, sale a su encuentro y Abraham le ofrece la 10ª parte de sus bienes, de lo adquirido. Mire, Abraham, ahí podemos notar, a lo que quiero llegar es, podemos notar el sentir de Abraham. Abraham no era malo, era muy noble, dadivoso. Pero cada vez se ponía más grande y la promesa no aparecía. Luego, en el capítulo 15, versículo 1 dice: después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. ¿Y quiénes dirían gloria a Dios si tienen una visión así? Yo me despertaría. ¡Wow! Se me apareció Dios y me dijo que Él es mi escudo y que tengo una recompensa. Pero miren la respuesta de Abraham, versículo 2.
Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Él no quería recompensa. Yo no quiero promesas, dicho de otra manera. Ya habían pasado varios años. Señor, ¿por qué me estás hablando y me estás hablando y me estás diciendo solo promesas y no veo nada? Me estás diciendo que me vas a bendecir y no me has dado ningún hijo. Y luego dice: si aún sigo sin tener hijos, el heredero de mis bienes será Eliezer. ¿Por qué? ¿Por qué dijo su siervo? Porque en tal caso hubiese sido su ahijado, ¿verdad? Lot. Pero ya Lot tampoco estaba. Había perdido esperanzas. Hermano, ¿en algún momento tú has sentido que has perdido esa gasolina, ese combustible de tu vida? ¿Cuál es tu motivación para seguir? En algún momento son nuestros seres queridos, ¿verdad? En algún momento esa intención de tener a alguien es nuestro motor, es nuestra gana de seguir adelante. En algún momento, ¿verdad? Usted lo ha experimentado. Tengo que luchar por mis hijos, tengo que luchar por mis padres, tengo que sacar adelante a mis hermanos, tengo que salir adelante, etcétera, ¿verdad? Eso en algún momento eso se convierte en nuestro motor. Pero ¿qué cuando ya no está el motor? ¿Qué cuando ya no tenemos ese ánimo? Así se sentía Abraham. Señor, ¿para qué? ¿Para qué me vas a dar una recompensa? ¿De qué me sirve? Hermanos, un proceso duro, difícil. Pero Dios le dice: no va a ser tu criado. Hay una promesa. Sigue esperando. En el versículo 16 llega la esposa de Abraham y le dice: el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Métodos humanos. Era mucho el vacío que ellos sentían ya. Era mucha ya la desesperación, la soledad que había entre ellos. Y esto no es, tenemos que estar en el contexto de hace más de 3000 años para entender eso. Pero es una costumbre en la antigüedad. Si la señora de la casa no podía tener bebés, la esclava de ella le podía dar hijos, y eran siempre de la señora, ¿verdad? Y a eso recurrió Sarai. Pero después surgieron problemas graves por querer acortar, por querer darle una ayuda a Dios. Por eso les digo, a veces nuestras decisiones no necesariamente son los pensamientos o las intenciones que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, en su misericordia Dios hace, cuando nosotros nos volvemos a Él, Dios hace que esas cosas de alguna manera ayuden para bien. Sin embargo, hay consecuencias. No necesariamente pruebas, sino consecuencias. Hay una diferencia, hermanos. Luego, en capítulo 17, Abraham tenía 99 años. ¿Cuántos años habían pasado ya? 24 años. Cuando tenía 99, se acercan unos varones y le dan una promesa. Otra promesa. ¿Te has cansado en algún momento de solo escuchar las promesas de Dios? ¿Qué tal cuando escuchas: el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero te falta todo? ¿Qué tal esa palabra donde dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Y te acaban de asaltar. Ningún arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se levante contra mí. Y estás siendo atacado, estás siendo bombardeado. Y hay ocasiones en donde tú ya no quieres escuchar más promesas. Somos humanos, hermanos. Somos humanos.
O quizás no, ¿verdad? Tal vez eso no es para ti. Tal vez tú siempre estás allí, gloria a Dios, esa palabra es para mí, esa palabra es para mí, la recibo, ¡qué bueno! Pero en algunas ocasiones te puede suceder lo de Abraham. Ahora, cuando llegaron esos personajes, dice la Biblia que le dijeron: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Sé perfecto. Eso fue lo que Dios le demandó a Abraham. Bueno, no fue una ofrenda. ¿Qué le dijo Dios? Vive en mi presencia y sé intachable. Hermano, esa frase la podemos tomar para nosotros, porque nosotros solamente queremos las promesas, pero no queremos pagar el precio. Tú quieres que Dios cumpla sus promesas en ti y no estamos dispuestos a pagar ese precio. Hay un canto: amigo, es en verdad, pero en inglés dice I am a friend of God. Lo que significa esa letra es: yo soy amigo de Dios. Y es fácil cantarlo. Yo soy amigo de Dios. Yo creo que si pregunto ¿cuántos son amigos de Dios aquí?, yo creo que todos diríamos amén. Mire, Abraham fue llamado el amigo de Dios. Pero ahora ¿sabe por qué? Mire, no fue fácil. Es que no es fácil ser llamado el amigo de Dios. El amigo de Dios. Dios es mi amigo, es mi cuate, Él siempre está conmigo. Hay ocasiones en donde te vas a sentir abandonado, así como se sintió Abraham. Esa es la realidad, hermanos. Pero ¿saben qué caracterizó a Abraham? Que Abraham perseveró en la fe. Su fe no fue tirada, no fue botada. Él permaneció aún a pesar del qué dirán. Abraham permaneció firme. Dice: al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra. Abraham era un adorador, hermano. Reconocía la majestuosidad de Dios. Y en el versículo 9 dice: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados de 99 años. Todos los varones que estamos aquí decimos: hermano, estos personajes de la Biblia, cuando hablamos de Abraham, el padre de Israel, ¿verdad? El hombre de las promesas de Dios, wow, admirado. Hermano, le tocó duro. Le tocó duro. Ahora, el proceso fue difícil, pero ¿sabe por qué? Porque las promesas eran grandes y la recompensa fue grandísima. Ahora, no lo quiero decepcionar, pero quiero cambiar un poquito el estereotipo a lo que nosotros llamamos bendición. En Génesis 21:1 dice: tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Wow, eso me conmueve, hermanos. Se lo repito: tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. ¿En qué tiempo? En el tiempo anunciado por Dios. No es en nuestro tiempo. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Qué duro, hermano. Y cumplió. Qué triste cuando nosotros le prometemos algo al Señor
el Señor nos bendice y nosotros ya no cumplimos. Qué triste, qué doloroso. Ahora, ¿sabe por qué le digo eso? Que es triste. Porque a mí me ha pasado en algunas ocasiones, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado, pero es que somos humanos. Por eso dice la palabra, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Si a tu mente viene en este momento una promesa que tú le hiciste al Señor, que todavía no has cumplido, aprovecha a cumplirla todavía que tienes tiempo. Aprovecha a cumplirla. Cumple tus promesas. Cumple esos compromisos delante de Dios. Sé intachable. Sé perfecto. Así lo dijo Dios. Procura esforzarte, hermano. Procura cumplir. Dejemos las excusas. Es que yo siempre fallo. Dios ya lo sabe. Pero Dios quiere cumplir sus promesas en ti. No estorbes esas promesas. Iniciaste el proceso. Quien inició la obra la perfeccionará. Sí, pero eres tú quien debe tomar la decisión y la determinación para que esa obra se realice. Luego Abraham fue probado. En el capítulo 22 Dios le pide a su hijo, ¿cómo es posible? Pero Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo. Ya en el momento donde iba a ensartarle el cuchillo, Dios lo detiene y Dios le proveyó. Esa fue la última prueba. Y a partir de allí Dios cumplió sus promesas. Ahora, déjame decirte, la Biblia no narra que Abraham vivió 1800 años para ver cumplida esas promesas. Está duro. Cuando leí esto me acordé de una frase que un pastor dijo. De hecho creo que fue el pastor Luis Fernando Solares, cuando estaba en una actividad donde estaba Julito Melgar, no sé si ustedes se recuerdan. Y una frase dice: tu propósito, o ¿cómo fue? Me ayudan aquí a recordarlo, es más grande que tu destino. La verdad no lo busqué. O tu destino es más grande que tu propósito, dijo el Chapulín Colorado. No lo busqué, ahorita se me vino a la mente. Y es porque los propósitos de Dios trascienden nuestra vida misma. Eso lo tenemos que saber, hermanos. El propósito de Dios es más grande que nuestra vida misma. El propósito que Dios tiene para ti, si tú permites que ese propósito se cumpla en tu vida, si tú estás dispuesto a entrar en ese propósito, en ese proceso divino, ese propósito va a trascender tu vida. Esos propósitos van a afectar a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. Tú ni te vas a dar cuenta. Abraham ni se dio cuenta. Entonces usted dirá, ¿y entonces para qué? Tranquilo, hermano. Es porque nosotros no somos de este mundo. Es porque nosotros vamos a una eternidad. Y tu propósito va a trascender tu propia vida. Amén. Ponte de pie, por favor. En el libro de Hebreos, capítulo 11, hay un promedio de 9 versículos dedicados a Abraham. Después de todo ese proceso tan duro. Y repito lo que dijo el apóstol Pedro. Que lo hice, permítanme un segundito. Dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Hermano, esa prueba, este proceso tiene fecha de vencimiento. Dios te perfeccionará. Dios te restaurará.
Dios, sus procesos y sus propósitos van a trascender tu vida misma, nuestra vida misma. Amén. Levanta tus manos y dile: Señor, confío en ti. Yo creo que no nos queda de otra más que decir: Señor, confío en ti. Confío en tus promesas, confío en tu palabra, confío en ti, Señor. Confío en ti. Estás en un proceso en este momento. Estás en un proceso muy duro en ese momento, en alguna enfermedad, en alguna crisis. No sé, y tampoco vengo a acusarte ni a juzgarte. No sé si fueron por las malas decisiones, no sé si son consecuencias o son pruebas. Pero si tú ahora estás en las manos del Señor, puedes estar confiado en que a los que amamos a Dios, todas las cosas Él procura que funcionen para bien. En el nombre de Jesús. Aleluya. Estamos en un proceso divino. Estamos en sus manos. Estás en sus manos.